Dos por tres en salud. Muy buenas tardes, gracias por el favor de su sintonía cada semana. Esto es 2x3 en salud. Ustedes saben que siempre hacemos este programa con muchísimo cariño y muchísimo interés de llevarle informaciones buenas y precisas a ustedes. Hoy mi compañera Altagracia Ortiz no va a estar aquí con nosotros porque está en asuntos familiares, pero le prometemos que como siempre vamos a hacer un excelente programa. Tengo conmigo un excelente presentador. Bueno, iba a decir de presentador, pero es un excelente entrevistado porque es un médico que con él podemos hablar de todo. Con el doctor que me acompaña, que es epidemiólogo, salubrista, ahorita se lo voy a presentar formalmente. Puede ser hasta de conductor conmigo porque conoce de todos los temas vinculados a salud y de los temas que atañen a nuestra sociedad. Antes de entrar en materia con nuestro invitado, yo quiero mandar un abrazo de solidaridad a todos los familiares del doctor José Rodríguez Soldevila. El doctor José Rodríguez Soldevila falleció recientemente y fue secretario de Salud Pública en 2 ocasiones. Digo secretario porque cuando él ocupó esa posición, en ambos casos era secretaría todavía, no se había modificado la ley y no se habían convertido en ministerios como ocurre actualmente. El doctor se le conoce por dejar un legado importantísimo en el sector salud porque él fue el propulsor de todo esto que conocemos hoy como ese primer nivel de atención, como atención primaria, que ustedes que nos siguen desde hace muchos años saben todo el tiempo que nosotros le dedicamos a este tema, porque sabemos lo importante que es la prevención y la promoción en materia de salud, y el doctor jugó un papel importante en ese sentido, sobre todo en su primera gestión, que fue en los años, en el gobierno de, no fue de Jorge Blanco, sí creo que fue de Jorge Blanco, de Antonio Guzmán, no recuerdo ahora, creo que fue de Antonio Guzmán. Y luego volvió a la Secretaría de Salud Pública en el gobierno de Hipólito Mejía, o sea, en el año 2000, a partir del año 2000, y en esa oportunidad fue que yo tuve la dicha de tratarlo, de conocerlo en mis coberturas de salud, y reconozco que fue un hombre siempre respetuoso de lo que los periodistas publicábamos en materia de salud y además un gran ser humano, así que pasa sus restos. También quería comentarlo, ustedes saben que vivimos en un país tropical y por ende siempre hay las incidencias de virus siempre son altas. Recientemente el Ministerio de Salud Pública dio a conocer que por lo menos 5 virus respiratorios o 6 han estado haciendo incidencia en República Dominicana desde el 2024 a la fecha. Incluso el COVID ha tomado en los últimos días un poco de realza de casos, no una cosa exagerada, por supuesto, pero sí están presentes en el país los virus respiratorios, al igual que otro tipo de virus que ha estado creando preocupación en la población, y es un virus que se manifiesta con problemas gástricos, gastrointestinales, vómito y diarrea, y ese sí ha estado aumentando un poco la incidencia, no solamente de pacientes, niños y adultos, en las emergencias de los hospitales y clínicas privadas, sino también en las áreas de consultas, y algunos han requerido de ingreso, de internamiento, me han comentado algunos de los médicos especialistas. Y nada, con los virus sabemos que no se puede tomar antibióticos, sabemos que no hay un tratamientos específicos, que con los virus es los síntomas, el doctor que tengo conmigo ahorita vamos a hablar de ese tema, son los síntomas de los que se tratan, pero sí la recomendación que se hace y que han hecho las autoridades y que sabemos que hacen los especialistas es que se mantenga siempre mucha higiene, el lavado de manos, es un aspecto fundamental que debemos mantener en todos los niveles de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde quiera que estamos, porque sabemos de las contaminaciones, que una de las mayores vías de contaminarnos, de llevarnos los virus, las bacterias, los parásitos a la boca es a través de las manos. Entonces, una de esas grandes recomendaciones es el lavado de manos y también el usar mascarilla cuando usted tiene gripe y no quiere contagiar a otros. Es común que se pase entre la familia, que haya 2 o 3 miembros de la familia sufriendo de estas condiciones, precisamente por eso, porque los virus se transmiten fácil de una persona a otra. Entonces, con este llamado a que mantengamos siempre la higiene, no solamente cuando haya alta incidencia de virus o condiciones de salud que así lo ameriten, sino que sea parte de nuestra vida, porque sabemos que incluso la contaminación de las manos también es una
causa importante de llevar enfermedades a los pacientes que están ingresados en los hospitales. Así que con este mensaje nos vamos a la primera pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado de la tarde. Regresamos. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Gracias por continuar en 2x3 en salud. Yo le prometí que tenía un buen invitado, ¿verdad? Y es así, como son todos los de 2x3, son médicos con una visión global de lo que es la salud y de lo que es la sociedad dominicana. Y tenemos aquí al doctor Carlos Félix Cuello. El doctor Carlos Félix es epidemiólogo salubrista. Muchos medios de comunicación lo conocen porque Carlos siempre está atento a todo lo que está ocurriendo en nuestro país y siempre está presto a llevar información y educación en salud a la población, sobre todo para prevenir cualquier situación que pueda afectarnos. Con el virus del COVID, Carlos jugó un papel bien estelar, dando informaciones a veces que las autoridades no querían dar y Carlos era quien la informaba sin ningún temor. Carlos, bienvenido. Buenas tardes. Es un me tenían votado, pero es un placer Tú estar sabes aquí. que tú eres de la casa, ¿verdad? Sí. Que siempre está aquí con nosotros, Carlos, y nosotros lo agradecemos. El doctor Félix es también quien dirige este programa de prevención de infecciones que ocurren dentro de los hospitales y en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral. Carlos, yo quiero empezar por ahí. Quiero empezar hablándome cómo le fue al hospital durante el 2024. ¿Tienen ustedes algún informe ya detallado de que lo que se hizo, si hubo prevención, si no hubo alta incidencia de bacterias que sabemos que son muy frecuentes en los hospitales? Pues mira, el comportamiento de las infecciones intrahospitalarias relacionadas a la atención en salud, como se le llama anteriormente. IA, ¿verdad? IAS, o ahora, IAS. anteriormente nosocomiales. En nuestro hospital pediátrico Robert Rick Cabral tuvo un comportamiento adecuado en función de las características de un país como nosotros, economía media, y un país como es el hospital, que tiene un hospital como Robert Rick, con una población altísima de referencia nacional, con más de 300 camas. Pues nosotros terminamos con una tasa de infección acumulada de un 2.69%. Eso es una tasa muy relativamente baja, ¿verdad? Sí. adecuada a la naturaleza de cualquier tipo de país que tenga un tipo de economía como la de nosotros. Porque ningún hospital puede decir que no tiene infecciones dentro, ¿verdad, Carlos? Que eso no existe. No hay forma. No hay forma. Todo tipo de hospitales desarrollan infecciones, porque además eso está vinculado primero a que si ese hospital, dependiendo el nivel que tenga el hospital, la complejidad del hospital. Okay. Y si ese hospital tiene un comité de control de infección, dentro del comité tiene un programa de control de infección, se tiene un mecanismo de control de la terapia de antibiótica dentro del hospital. Entonces, si hay programa, las infecciones deben estar por debajo, en hospitales como de nosotros, por debajo de un 5%. Ok, porque mientras más grande el hospital, más demanda de pacientes, más riesgos y hay, si ¿verdad? no tiene un comité y un programa y un equipo de lo que llaman un PRO antimicrobiano, si no tiene eso, pues las infecciones son eminentemente altas. Y cuando lo tiene, pues controla las infecciones y por tanto debe tener por debajo de un 5%. Nosotros tenemos una meta desde que nos formamos, porque el hospital tiene un programa que cumple en este mes 20 años de fundación, y siempre la meta nuestra es que no nos pase de un 3%. Y lo mantienen, la tasa, y lo mantenemos, lo mantenemos históricamente. ¿Y cómo logran ustedes eso, Carlos? O sea, ¿es un equipo de epidemiólogos lo que trabaja ahí? ¿Qué hace? ¿Se toma muestras? ¿Cómo funciona todo eso? Eso es interesante, porque las infecciones asociadas a la atención a la salud no se trata nada más que cita el programa y el equipo. Eso es una visión holística, global, que incluye desde todo el que se le brinda el servicio, familiares, pacientes que ingresa,
hasta un equipo multidisciplinario que debe estar, que es el Comité de Control de Infección, un hospital de especialidades como es el de nosotros, debe estar constituido por la máxima autoridad del hospital, que es la dirección del hospital, debe estar constituido por personal de preparación en el área de la epidemiología y los controles de infección, el servicio de epidemiología, el servicio de control de calidad, el servicio de infectología, cirugía, UCI, enfermería, mantenimiento, recursos humanos, es el equipo global. Ahora, ese equipo debe tener un programa que es el que desarrolla la vigilancia, en este caso una vigilancia activa en la búsqueda diario de los servicios que son críticos y que son los más susceptibles a desarrollar ese tipo de infecciones. ¿Cuáles son esos servicios? Como son las unidades de cuidados intensivos. Donde más se dan, ¿verdad? Correcto, en el caso nuestro que tiene un servicio de quemado, también un área vigilar, tiene un servicio de oncohematología, también hay que esa parte, la parte quirúrgica, en la sala de cirugía también, en las unidades también neonatales, que también hay una unidad de cuidado intensivo, allá también unos neonatales. Son los servicios críticos y además también damos seguimiento a la parte de lo que son las colocaciones de los catéteres venosos centrales, los catéteres urinarios, la ventilación mecánica, los procedimientos quirúrgicos, todo ese tipo de servicios y de procedimientos que se realizan en un centro de salud, en este caso nuestro, le damos también un seguimiento. ¿Y qué hacen ustedes, Carlos? ¿Toman muestras? ¿De qué se toman muestras? No, los programas se encargan, tienen la siguiente metodología. Exacto, el para protocolo, poder identificar lo que nosotros llamamos un caso. Perfecto. Nosotros como programa, a las 9 de la mañana ya vamos al laboratorio. ¿Todos los días? Todos los días, de lunes a viernes funciona el programa. Vamos al laboratorio a las 9 de la mañana, buscamos el reporte de los cultivos que han indicado los médicos en sus diferentes servicios para identificar el tipo de microorganismo que puede estar creciendo o que está creciendo para poder aplicar el tratamiento a la patología o el diagnóstico que se está identificando. Una vez nosotros buscamos el registro del laboratorio, vamos a la oficina, los licenciados de vigilancia, que son licenciados con especialidad, con diplomado en el área, aparte que son licenciados en enfermería, tienen diplomado en control de infección. O sea, que se prepare ese personal específico, o sea, que sepa lo que está haciendo. Claro, si no puede ser parte del programa. Que no se pone a cualquier persona ahí. No. Entonces, ese personal se rota, va a diario al laboratorio, busca el reporte, y nosotros entonces, con el reporte, allá vigilamos es bacteria. No virus, porque allá no se siembra virus. Nosotros vigilamos bacterias. Pero esa bacteria, perdón, Carlos, esa muestra de ese laboratorio de pacientes, de los pacientes, a ver si alguno tiene alguna los que están ingresados, que tienen más de 48 horas ingresados. Entonces nosotros identificamos los casos en las primeras, entre 48 y 72 horas, nosotros identificamos los casos. Identificado entonces el reporte de laboratorio que crece determinado tipo de microorganismo, vamos a la oficina y entonces vemos el microorganismo. Ese microorganismo entonces se va a comparar con el paciente que está ingresado. Se va al área del paciente, a donde está ingresado, se acuna, se acama, se va al récord, se ve si ese microorganismo, cuando ese paciente ingresó, no ingresó con ninguna patología. Si llegó con él o no. Que se llegó con él o no, o si en el proceso de llegar estaba en su casa, en el lugar donde estuvo, lo estaba incubando en ese microorganismo, y si un día antes de tomarle la muestra se le toma un cultivo y crece un microorganismo, ese caso no es del hospital. Ese caso es un que venía del lugar de procedencia. Es comunitario. O de la casa o del centro de salud donde venía, referido. Pero puede transmitirle a los otros pacientes claro si que no sí. lo atiende. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ese paciente vamos al récord, evaluamos el récord, vemos el comportamiento del hemograma. Si es un paciente que tiene un catéter urinario, evaluamos la evolución del catéter, el tiempo que tiene el catéter. Vemos si hay el comportamiento de la temperatura del catéter, las secreciones de los catéteres. Nosotros evaluamos todo eso. En su conjunto todo para determinar, correcto, si hay un análisis de orina que se le debe realizar al momento de entrar al hospital, porque además que es un hospital
de tercer nivel, un hospital de enseñanza, que también sirve para de eso. mucho tráfico de personas, porque no solamente el personal médico que va a un hospital, hay que saber qué es los familiares, qué es el paciente. Cada paciente puede mover ¿cuántos familiares, Carlos, en una semana que van a verlo, por ejemplo? Entre 8, 10, y dependiendo, tú sabes que nosotros... Y cada uno puede llevar un problema de salud, ¿verdad? Claro, una infección. Claro que sí, claro que sí. Entonces, identificado las condiciones clínicas del paciente en función del crecimiento del microorganismo, nosotros determinamos si eso es un caso. Caso es si ese paciente ha sido infectado por el hospital. Si ha sido infectado por el hospital, le damos seguimiento. Entonces, al comportamiento clínico y microbiológico de ese paciente. Y de los que están a su alrededor, ¿no? También. Entonces, de la sala completa. Correcto. Si están infectados, automáticamente nosotros advertimos al personal médico de ahí, a los residentes, a las enfermeras, al familiar que están ahí, lo orientamos en el sentido que ha desarrollado un caso, hay que ponerle atención. Ese caso puede desarrollarse por diferentes vías. Puede ser por la vía sanguínea, puede ser por la vía urinaria, puede ser a través de secreciones, puede ser a través de un procedimiento quirúrgico. Hay diferentes tipos de vías que puede desarrollarse el microorganismo, entonces nosotros orientamos hacia la primera barrera para disminuir la infección, que es el lavado de manos. El lavado de manos... Carlos, justamente donde yo terminé la intervención primera, el lavado de manos, yo te voy a pedir un permisito y vamos a seguir ahí, porque sabemos lo importante y de estudios que indican que dentro de los hospitales a veces el personal de salud no se lava adecuadamente la mano y es una vía de contaminación de los pacientes. Así que regresamos en un momentito. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Seguimos conversando con el médico infectólogo, no, salubrista, epidemiólogo, epidemiólogo salubrista, Carlos Félix, y estamos hablando de esas infecciones que surgen dentro de los hospitales o que a veces llegan con el paciente al hospital y que ponen en riesgo a los demás pacientes. Carlos, tú hablabas de algo clave, el lavado de manos. Cuéntanos qué tan importante es esto dentro de un control de infecciones en un centro de salud. Bien, tú sabes que el lavado de manos es uno de los métodos que debe utilizarse de manera común para evitar la transmisión de infecciones o de enfermedades. Eso debe hacerse tanto a nivel de hogares como a nivel de cualquier centro, de cualquier centro que expenda alimentos o que esté vinculado a personas que puedan contaminarse a través de la mano. En los centros hospitalarios todavía más, porque el centro hospitalario es un lugar donde se acumulan diferentes tipos de microorganismos y acceden a él muchas personas de las comunidades que también transportan microorganismos y también muchos pacientes que nos envían de los centros al hospital que vienen también con una serie de microorganismos. Entonces, el lavado de manos prevé y disminuye la posibilidad de infección por encima del 50%. Demostrado eso ya en investigación. Ese es el primer paso, ese es el primer paso que debe tener cualquier centro de salud de una manera consciente, educativa, permanente. Riguroso con su personal primero, Carlos, ¿verdad? Correctamente. Primero el personal debe tener un nivel de información sobre la importancia que implica la base de manos. Hay lavados de manos que son diferentes. Un lavado de manos es a nivel clínico, que es normal, que es un lavado de manos que se da en la mano hasta aquí. Hasta ahí, correcto. Y el lavado de manos que es quirúrgico, que ya es cuando los pacientes ya van a ser operados y todo, que tiene ya otro tipo de área. Los médicos, el personal de salud se prepara para eso. No hasta el codo, sí. Exactamente. Ya eso es un nivel de información y conocimiento que tiene. Que hay a lo interno de los centros. Tiene también, para evitar las infecciones, además del lavado de manos, que disponer de productos desinfectantes de calidad. Eso te iba a preguntar. ¿Con qué se debe lavar la mano primero y con qué desinfectar las áreas hospitalarias? El lavado de manos se hace con jabón sencillo. Jabón normal. Sí, porque la importancia del lavado de manos
no es desinfectar la mano, no es eliminar todo tipo de microorganismos que se tenga, sino principalmente eliminar los componentes orgánicos, que limpiar, no desinfectar, no eliminar los microorganismos. Perfecto. Que es una de las diferencias con relación a los desinfectantes. Perfecto. Los desinfectantes eliminan la mayoría de los microorganismos. Que eso es lo que ustedes usan. Que eso es parte de lo que se utiliza para después que usted limpia, después que usted lava, después que usted higieniza, desinfecta. Y esa desinfección entonces en las salas. Si es entonces una parte quirúrgica, ya usted tiene otro tipo de componentes, porque además de desinfección están los equipos y los instrumentos que se utilizan para los operatorios, que tienen que estar totalmente sin ningún tipo de microorganismo. Carlos, y me llama la atención, ese personal de limpieza de los hospitales, entonces tiene ese entrenamiento, no es cualquier personal que entra, se nombra, muchas veces sabemos que aquí que por política se nombra muchísimo personal y donde más fácil es quizá vamos aquí al área de servicio, es un personal que debe estar capacitado para eso. Mira, tú sabes que yo tengo problemas para hablar en términos de la situación de nuestro sistema de salud, pero eso forma parte de la situación de República Dominicana en materia de salud. El personal de nuestro hospital, no tenemos los personal suficiente. Exacto. Que aprovecho, las autoridades máximas deben de nombrarnos el personal que necesita el hospital. Bueno, valga ese llamado, ¿eh? Sí, que son alrededor de 125 personas de limpieza. De limpieza que necesitan solamente el Hospital Infantil Roberry Cabral. Para poder cubrir el 24/7. Ok, ¿cómo cuánto tiene el hospital más o menos, Carlos? Alrededor de 50. O sea que le falta más de la mitad. Y de los 50, más de la mitad están enfermos. Y sí. aparte están ya de pensiones. Entonces ahí tenemos un problema serio. Es un déficit fuerte. Que deben de ayudar a la dirección del hospital para generar un personal con capacidad de trabajar y condiciones para que nuestro hospital sea el espejo en el área pediátrica en materia de la higiene. Y eso en primer lugar. O sea, ese personal tiene que estar capacitado para saber cómo limpiar y desinfectar esa área. El personal que se nombre en el Roberry Cabral para trabajar en la limpieza debe pasar por el área del programa de control de infección para nosotros entrenarlo en la técnica de limpieza y la desinfección. Eso es un... Que un centro de salud no se limpia como se limpia, qué sé yo, una casa, un espacio Hay protocolos público de limpieza, cómo se limpia, de qué forma se limpia, eso tiene sus explicaciones, o sea, eso tiene que entrenársele al obligatoriamente. Personal. Carlos, ¿y cuáles son esas principales bacterias que crecen dentro de los hospitales? En el nuestro, la flora microbiana nuestra está relacionada a las Klebsiella pneumoniae, la Klebsiella, los Acinetobacter baumannii, están las pseudomonas, son también las Enterobacter, también son de los que más frecuencian, están las cándidas, que no deberían ser los más frecuentes, pero también hay incidencia de cándida, están los Escherichia coli, que también son un tipo de microorganismos de los más frecuentes que en la flora nuestra hospitalaria están. Eso, sí. Carlos, y si no se detecta a tiempo, por ejemplo, una bacteria de esa que esté creciendo, sea en un paciente o en cualquier área del hospital, ¿qué pasa con un paciente cuando un hospital no logra detectar a tiempo que está pasando una infección dentro de ese servicio? Eso es importante porque nosotros en el mundo hay un problema de la resistencia a los antibióticos. Sí. Y tiene también otras implicaciones. Si un paciente va con un diagnóstico, que ese diagnóstico implicaría, por ejemplo, que tenga ingresado alrededor de 15 o 20 días y que debería ser lo normal en su comportamiento y desarrolla una infección intrahospitalaria, ese paciente en vez de irse a los 15 o 20 días se puede ir al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, dependiendo el diagnóstico y el área donde esté. Y eso va a implicar entonces no solo un aumento del costo para el hospital y para la familia y un problema hasta en el caso de la familia porque tiene a veces que atender al paciente que está ingresado. Y a los hijos en la casa. Pedir mucho permiso, está en la casa, un problema de costo, pero además genera entonces un problema de resistencia de los microorganismos a la terapia antimicrobiana. O sea, son una serie de elementos que confluyen en eso de complejidad y dificultad, y de ahí la importancia de evitar de que disminuir a lo máximo que se pueda las infecciones, porque ningún hospital va a estar exento de infección.
No exactamente. ni de brotes. Siempre se ha dicho que el mejor hospital del mundo tiene sus niveles de infección. No, y el centro de salud que sus te diga a ti, riesgos. el centro de salud que te diga a ti, público o privado, que no tiene brote, es que no tiene ni vigilancia, ni tiene programa, ni tiene nada de eso. Carlos, ¿cuáles son los más susceptibles a esto? ¿Los niños, los adultos mayores? ¿Qué tipo de paciente es el más susceptible? Bueno, las infecciones son más frecuentes, como todo en la vida, en los dos periodos de la vida de la persona, en la etapa infantil y en la etapa envejeciente. Por el sistema inmunológico. Por el desarrollo del sistema inmunológico, además de las condiciones personales e inmunológicas de cada persona. Personas que son diabéticas son susceptibles, pacientes que tienen situación inmunológica, que tienen cáncer, que tienen sobrepeso, son susceptibles con un diagnóstico y con un ingreso a un centro de salud desarrollar infecciones con mayor posibilidad. Okay. Esos son de los... Entonces, Carlos, ¿los centros que deben tener esta vigilancia son todos desde el primer nivel de atención o solamente aquellos centros de tercer nivel que ingresan pacientes? Cualquier centro de salud que tenga una certificación para ingresar pacientes y que tenga disponibilidad de 50 camas hacia arriba, tiene que tener desarrollado un comité de control de infección, un programa de control de infección y un programa de antimicrobiano. Yo creo que se ha generalizado un poco, ya los centros de salud de nuestro país, la mayoría han creado por lo menos sus comités de vigilancia, supongo No, yo. es lo contrario. No. No, señor. Ah, caramba, no señor. Incluyendo los públicos que no están la mayoría y mucho menos privados, esos son peores ahí. Ajá. Sí, porque no hay idea de la vigilancia, no hay vigilancia. Bueno, ustedes ven cada rato en centros de salud privado, en el área práctica, Sí, que se los habla de problemas bacterias, infecciosos de y a nivel infecciones. privado también. Eso es. Hay centros en este país que tienen una imagen que ustedes creen que son de los que generan infecciones. Mayores infecciones. Sí, porque hay un criterio raro de control de infección. La mayoría de esos centros lo que hacen es que ponen a una enfermera o a un médico a buscar datos específicos, no con un programa desarrollado, No con un con un criterio. criterio como debe hacerse, Ok. que eso debe ser la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, Ok. porque es una política preventiva. Y la supervisión no está fuerte en ese sentido, o sea, no hay una No, supervisión hombre, rigurosa. no, el sistema no. Eso le corresponde al Ministerio de Salud. Sí, esa porque está vigilancia. vinculado en el elemento de calidad a la prevención de infecciones. Carlos, una última pregunta en este sentido. Hay personas que dicen, no, nada más me dejaron ingresada un día o dos y me mandaron para mi casa. ¿Le conviene a una gente durar mucho tiempo ingresado en un centro de salud público o privado? No, imposible. Para La nada, lógica ¿verdad? de no. Obviamente, todo eso depende de la patología, depende de los centros de salud, depende de las características, la disponibilidad de personal permanente, la tecnología disponible, depende de muchos factores, aparte con lo que tú vas. Porque tú vas con una enfermedad, por ejemplo, si tú vas con un trauma. Pero mientras más tiempo ingresado, Carlos, más riesgo a infectarse. Claro que sí, claro Ahí es que sí. En ese sentido que te decía. Claro que sí, el tiempo es un factor importante Determinante. que incide en la posibilidad de que desarrolle una IA. Perfecto. Señores, con Carlos el tiempo pasa rápido, porque con él, cuando hay personas que dominan sus temas, como lo domina tú, Carlos, la verdad que hay mucho de qué conversar. Nos vamos a otra pausa y regresamos de inmediato con el doctor Carlos Félix. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Seguimos conversando con el doctor Carlos Félix. Carlos, vamos a dejarnos ya de las infecciones dentro de los hospitales, dentro de salud, y vamos a evaluar un poquito global la situación ambiental y epidemiológica de República Dominicana. ¿Qué estamos viendo en este momento? O sea, ¿cuál es nuestra realidad en cuanto al medio ambiente, esa contaminación que tanto nos quejamos, y la parte epidemiológica? Bueno, tú sabes que el comportamiento y la situación epidemiológica en República Dominicana es en función del tipo de sistema de salud que tenemos nosotros. Aquí no ha cambiado lo que están vinculados a las enfermedades principales, a las patologías principales de la República Dominicana. Y eso se expresa principalmente en la violación y en el incumplimiento al desarrollo
del primer elemento que se plantea la ley 87.1 y la 41, que es la famosa estrategia de atención primaria en salud, que debería ser la puerta de entrada y la estructuración de un elemento que va a articular lo que debería articular el sistema de salud de República Dominicana. Ya eso tiene 23 años, 22, 23 años. Sí. No hay forma de que eso arranque. Va para 24. Ni va a arrancar. ¿Por qué? ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué no va a arrancar? Porque en el fondo el país no tiene una visión que comparta, que esté identificado y que asuma un sistema de salud basado en una prevención donde resuelve el 75% de los problemas de salud. Pero y a el un país, sistema de salud, Carlos, lo que más le convendría sería eso. no, porque la dirección de la salud de la República Dominicana está controlada por la visión comercial. Y esa comisión comercial privilegia el desarrollo de centros de salud. Caramba, con alta tecnología. Con lo que tú me dices, como que le conviene que la gente se enferme. Con mejor, alta tecnología lamentablemente. para recaudar recursos, no para prevenir enfermedades. Eso que tú dices que parece ser que lo que le interesa, le conviene es el acúmulo de dinero y no la prevención. La vida está diciendo que esa es la política. Que ese es lo que se sigue. Que esa es la política. Porque incluso en una forma hasta burlesca y de manera hasta irresponsable, muchos centros de salud privados con cierta jerarquía, se ponen a engañar a la población diciendo que tienen centro de atención primaria. Sí. Y lo que hacen es que tienen una oficina, o que tienen una pequeña área, donde a través de ahí desarrollan determinado tipo de actividad sanitaria, de programa, cosas, y a eso le llaman una unidad de atención primaria, burlándose, sabiendo que eso es falso. Sí, se habla mucho, Carlos, de centro de atención primaria. ¿Cuál es esa función que debería tener? Que funcione como debe ser, como dices tú, no que sea un programita y digo estoy haciendo prevención porque tengo este programa. ¿Cómo debería funcionar ese primer nivel de atención, Carlos? La estrategia de atención primaria en salud, como dice su nombre, es una estrategia en función de una visión para estructurar un sistema sanitario. Y eso está vinculado con una visión de tipo horizontal, no de tipo vertical, y a nivel comunitario que abarque toda la geografía de cualquier tipo de país. Y eso debe incluir entonces con una visión de estructurarlo para que en la primera instancia de ese servicio sanitario resuelva el 75% del problema de salud que está vinculado a todo tipo de enfermedades prevenibles. Todo tipo de enfermedades prevenibles que se desarrollan porque principalmente no tienen una estructuración, un sistema articulado para prevenirla, no deberían llegar a ningún centro de salud, ni de segundo nivel, ni de tercer nivel, ni de cuarto nivel, como se está contemplado. Eso debe estructurarse a nivel comunitario y a nivel geográfico, a nivel nacional. Perfecto. Ahora bien, ¿qué implica eso? Eso implica una infraestructura y una coordinación nacional que hay que quitarse de la cabeza, que solo debe haber un médico familiar, una enfermera, un promotor. Es una visión muy cerrada, muy de la antigua, sí, que no era lo que se contemplaba en aquel momento, que era quizá lo que necesitaba la sociedad de ese momento cuando se concibió el exactamente. Pero una estructura concebida con esa característica en el área comunitaria debe delimitar primero, una vez estructurado y en función de la población, el tipo de población que tú vas a atender. Esa población, entonces, ese centro que está ahí, debe ser responsable de, en unos países son tipo Cuba, que nada más son 125 personas. Aquí la contemplan para 700. Se habla de 500 a 700 familias. Pero además, el personal de salud debe ser un personal de salud amplio. Que no solamente el médico y la enfermera. No, ahí debe haber desde psicólogo, debe haber pediatra, debe haber ginecólogo, aparte del médico familiar, que es una especialidad que abarca principalmente las 4 áreas del área. Debe haber laboratorio disponible, debe haber algún tipo de equipo de rayos X, de algo, estudios sencillos. Porque muchas enfermedades se pueden prever en función de esas analíticas. Los programas de control de infección a través de las vacunaciones que prevén
muchísimas las enfermedades, ajá. un esquema de trabajador de salud que le dé seguimiento junto a la cantidad de médicos y enfermeras específicos para darle un seguimiento continuo a nivel de hogares. Y sobre todo, Carlos, conocer ese perfil epidemiológico de esas familias Claro, que están claro, bajo su sombrilla. Claro, porque tú identificas la cantidad de personas en función de la cantidad de familias y eso te va a ti a permitir un estudio epidemiológico de todo lo que caracteriza esa comunidad. Porque supongo yo que no es la misma receta a una población que vive, por ejemplo, en el Distrito Nacional, en el centro de la ciudad, a una población que vive cerca, a la orilla de un río contaminado, No, ¿verdad? claro que no. Que debe ser distinto el Claro, manejo. correcto. Esa es la visión que debe desarrollarse. Esa visión no deja dinero. Ah. La visión que deja dinero es crear un mole, un centro de salud privado, Un centro grandote con que muchas tenga camas. equipo de tecnología de última tecnología, Ajá. que otro centro de salud no lo tenga, con un personal, competencia. con una competencia, que en este caso determinado sector de la población pueda tener acceso, porque tampoco el universo no tiene acceso. Tiene acceso a un sector de la población que tiene recursos, con un tipo de seguro que ahora para tenerlo tiene que tener como 3 y 4 seguros, porque además de seguro base le ponen que complementario, de complementario, supercomplementario, de Ajá, supercomplementario, varias inventando escalas. para buscar dinero y y crear problemas en los servicios a una población, porque de trabajadores, que todo el mundo sabe aquí que el 70% de los trabajadores, el salario está alrededor de un Mínimo. 30,000 pesos para abajo. Eso no pueden tener Entonces, acceso a Carlos, salud con calidad. Escuchándote hablar así, se necesitarían muchísimos centros de atención primaria, Claro. o sea, de ese primer nivel de atención, pero también abriría la puerta al nombramiento de muchísimos médicos y personal de salud que está deseoso de trabajar. Sí, pero que aquí ahí donde hay problemas en la República Dominicana, porque por eso que digo que no hay interés, un problema de visión de lo que están, porque lo primero es, aquí hay ya formado en el país médicos de familia, alrededor como de 2,000 y algo por ahí de médicos de familia. ¿Dónde que deberían trabajar los médicos de familia? En esos centros, en esas unidades. Los médicos de familia en República Dominicana trabajan en los hospitales dando consultas. Sí, sí, sí. Y muchos están desempleados. Y muchos están desempleados. Aquí se necesitan alrededor de 18, alrededor de una población dice 11 o el 12 censo, que millones dice de 10.5 esos millones. Casi 11 Bueno, millones. eso lo dicen ellos, ya Ajá, eso es el oficial, censo, pero aquí debe haber como exactamente. 15 millones Sí, sí. por mucho. Pero aquí debería haber alrededor de 60,000 o 70,000 médicos en la República Dominicana. De esos, alrededor de 40 o 30,000 deberían ser médicos familiares. Que debería ser ese gran núcleo. Claro, y debe haber alrededor de 18,000 unidades de atención primaria territorial. Wow, estamos en 1.700, creo yo. Entonces, a 23 años de haberse desarrollado la importancia de esa ley. Si tú ya ves a 23 años, si proyectamos 23 más, ya tú sabes que, falta aquí, mucho, que como nunca dicen. no va a haber eso. Ajá. Entonces, aquí ni van a trabajar para eso, ni creen en eso. Y no solo no creen las autoridades que han pasado por aquí, todas, no estas, ni mucho menos el colegio médico, Sí, que sí. tampoco cree, Ha sido uno no de lo los entienden. grandes oponentes No, también. porque hay una visión también comercial de la medicina, Ajá. porque es el sistema que Es está, el sistema, es global. lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo todas las autoridades que pasan? Cada vez que llega una autoridad, hace un tipo de gestión en función de lo que puede hacer. Porque no va a trascender, Exactamente. no puede trascender. Todos llegan con esa intención de poner ese primer nivel de atención, de fortalecerlo, de ponerlo en funcionamiento, Tienen que pero lamentablemente termina la Tienen que gestión. ajustarse al sistema. Hay que ajustarse. Y al modelo. Entonces, nunca en el país con esa visión, con esa mentalidad se va a desarrollar ningún sistema de salud basado en una estrategia de atención primaria de una salud. estrategia. Eso es un discurso. Un discurso, Carlos, con esa estrategia de atención primaria, por ejemplo, todas estas enfermedades no transmisibles, primero, hipertensión, diabetes, obesidad, Claro. Problemas cardíacos, problemas vasculares, problemas cerebrovasculares, ¿se disminuiría toda esa incidencia, Carlos? Claro que sí, incluyendo... Porque se detecta a tiempo, supongo yo. Claro, se prevé, porque Se prevé. se trabaja para detectarla a tiempo. Todas las enfermedades, por ejemplo, muchas inmunológicas de los niños y niñas al nacer y todo,
con un peritaje también Se prevenido, detectaría, está, porque la detecta y se resuelven entonces antes de nacer. Caramba, qué bueno sería, ¿eh? Ah, no tuviera tú que estar bregando tanto con infecciones en hospitales. No, disminuyamos mucho. Carlos, vamos a una pausa y regresamos ya a nuestro último bloque. Vamos a hablar de dengue, vamos a hablar de sarampión, que hay brotes en Estados Unidos, vamos a hablar de todas esas enfermedades que todos los años la tenemos presente en República Dominicana. Regresamos en un momentito. Vale. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. El doctor Carlos Félix, como ustedes saben, nuestro invitado de la tarde, es epidemiólogo, es salubrista, es un conocedor de todo lo que es el sistema de salud de República Dominicana. Carlos, quiero pasar ahora en este último bloque a hablar contigo de virus que afectan a República Dominicana. Cuando revisamos el boletín epidemiológico que emite cada semana el Ministerio de Salud Pública, vemos que todo está muy bajo control. El dengue son escasos los casos que se están registrando en el boletín. La malaria tiene un poquito de incidencia, pero tampoco nada que preocuparse de acuerdo a las cifras que nos ofrecen, las cifras oficiales. ¿Cuál es la visión que tú tienes sobre el comportamiento de todos estos virus que cada año sabemos que hacen alta incidencia en República Dominicana? Eso es parte de lo que estábamos hablando ahorita con relación al comportamiento del seguimiento de las enfermedades de las autoridades que se repiten. Lo que está pasando ahora no es nada diferente a lo que históricamente pasa en República Dominicana. Lo que siempre hemos tenido que estar toreando, como dicen. Incluso enfermedades que son prevenibles. Todavía en este país hay tétano, todavía en este país hay enfermedades meningocócicas que son prevenibles que con vemos vacunas. cada año se registran casos. Hay tosferina, todavía en República Dominicana, difteria. Entonces, todas esas enfermedades... Esas son prevenibles por vacunas, todas esas. Claro, todas son prevenibles por vacuna. Hay varicela. También tiene su vacuna. Varios brotes en los últimos meses. Pues eso no se han registrado ahí en el sistema. Bueno, yo mismo manejé algunos casos en San Francisco que me llamaron de brote. De varicela. Sí. Esa es parte de la situación del sistema. El sarampión, Carlos, ahí dentro de las prevenibles por vacuna, veo que en Texas, en Estados Unidos, varios estados se han estado registrando casos. Bueno, porque en Estados Unidos la situación de las migraciones también genera algún tipo de dificultad. Hay poblaciones que no vacunan. Allá para que no muchas personas que su regularidad no está estable, para que no lo deporten o lo envíen. ¿Y hay riesgo de que puedan llegar casos a República Dominicana de sarampión? Pero claro, aquí hay cualquier tipo de enfermedad transmisible que se genere en nuestra área o en cualquier otra parte que haya conexiones con aquí, la posibilidad de transmitirla en República Dominicana es evidente. La de única de diferencia que puede ser a un tiempo corto o largo o inmediato, dependiendo de las características de las enfermedades y dónde se genere, porque tenemos una interconexión demasiado fluida y por tanto eso no es raro. Es bueno informar, Carlos, que desde el 2001 en República Dominicana no se registran casos de sarampión y que en el 2016 fue declarado libre de sarampión República Dominicana, pero como dices tú, el riesgo siempre está, sobre todo por la vacunación. ¿Tendremos nosotros los niveles adecuados de vacunación? No, porque si no, no se generarán casos. Si tú en una población estás por debajo del 80% de la vacunación, tú puedes estar segurito que de época en época tú vas a reportar casos, brotes, y eso eso es un ABC de las enfermedades prevenibles. Si lo tienes cubierta por encima del 95%, sabes que no te van a generar casos. Entonces, eso es parte de lo que estábamos hablando ahorita, el tipo de sistema de salud que tenemos nosotros no nos facilita que se resuelva la parte epidemiológica de ese tipo de problemas, que está también vinculado al sistema de educación que tenemos, porque eso no es nada más un problema de salud, también está vinculado al sistema de educación. La educación y la salud van íntimamente de la mano. Correcto. Nosotros tenemos, por ejemplo,
hay un comportamiento epidemiológico de la enfermedad en República Dominicana que solo se informa cuando la población empieza a presentar cuadros y decir, está pasando esto, cuando está están pasando... llegando a los hospitales, a los centros de salud, que ya no hay manera de decir no hay. Que debería ser al revés. Informarlo antes, ¿verdad? Son las autoridades que deberían detectar lo que está circulando e informar, educar, alertar para adoptar conducta y comportamiento. Con tiempo. En República Dominicana se hace lo contrario. Ya cuando no se puede decir no hay, entonces ahí es que se dice cuando que los hospitales y las clínicas empiezan a acumularse en las emergencias, los ingresos empiezan entonces a decir, no, sí, está circulando tanto. Entonces, tenemos un ligero aumento, es la palabra. Por ejemplo, estaban calladitos de la COVID, porque ya eso no existe. Porque hay la gente creía que ya no existía COVID. Y hay mucha gente que le interesa las enfermedades y los casos no se pueden ocultar, porque en medicina no se oculta nada, porque eso sale. Yo digo que tarde o temprano sale. Olvídate, entonces, aunque se diga que no. Entonces, eso es lo que se revierte en contra de una política educativa a la población para que se adopten medidas. Tenemos momentos... Hay casos de dengue, Obviamente no estamos en periodo epidémico de dengue, estamos en un comportamiento natural desde el punto de vista epidemiológico del dengue. En el caso de la COVID hay un aumento importante de los casos de la COVID que se están presentando, un ingreso, hay muchos ingresos privados, porque aquí hay una cosa, cuando los ingresos privados se están aumentando de manera importante y que se están disminuyendo la posibilidad económica de los centros privados, es que empiezan a arrancar para los hospitales y empiezan entonces a identificarse. Pero la autoridad del boletín que tienen publicado la semana anterior, 6, la semana 6 fue el último, y estamos en la 9, desde el punto de vista del calendario epidemiológico. Eso para el país no es raro. Siempre hay esos retrasos. Siempre hay un retraso de 3 semanas, de 4 semanas para publicar. En esa semana, dice, ellos han identificado 40 casos de la COVID. De manera que cuando las autoridades publican 40, multiplique eso por varias veces. Varias veces, sí, por ese su registro. Porque eso... Además, Carlos, que ya la gente lo conoce, aprendió a tratarlo en la casa. Correcto. Y ya no tiene ese temor que se tenía antes. Con una ventaja de que hay una población que está vacunada y también genera inmunidad después de los famosos inmunidad de rebaño en función de la vacuna. Y como tú dices, ya la gente maneja cierto tipo de tratamiento, pero hay que cuidarse porque la COVID no es como otro virus, que tú puedes, como hay muchos que están circulando ahora, y que te pueden dar con un cuadro respiratorio leve o diarreico, que es el más frecuente, que está ahora... Sí, es verdad que sí. ¿Ese es fruto de los mismos virus respiratorios, esas manifestaciones de vómito y diarrea, o es otro virus gástrico? De esos virus que anda, adenovirus, ritonavírus, que pueden manifestarse que así se manifiestan principalmente con cuadros de diarrea y cosas. La ventaja de eso es que el cuadro diarreico que da no es prolongado. Alrededor de los 3 días ya está la resuelto. Gente logra superar. Y la gente logra superar. Esa es una ventaja. Pero tenemos presente varios virus circulando. Respiratorios y gastrointestinales que están actuando en el mismo momento. Y eso genera más llamamiento porque eso hay más presencia a nivel de asistencia en los centros de salud. Es cierto que es verdad que no he visto en el reporte epidemiológico de las autoridades, pero en San Francisco se reportó un brote de varicela. Nos informaron. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar a través de la vía telefónica con ellos porque fue una persona vinculada a nosotros. Fue la familia. Ahí le orientamos las medidas que tienen que hacer. Fueron a un centro de salud allá, se les recomendó allá un centro de salud para seguimiento, se le adoptaron medidas y se resolvió ese problema sin mayores dificultades. Carlos, en vista de que los virus van a seguir, se mantienen circulando en República Dominicana, como especialista, ¿cuáles son esas recomendaciones básicas que como población, que como familia debemos adoptar? Hay circulando virus respiratorios. Cuando van a los centros de salud, protéjanse con mascarilla porque hay virus respiratorios. Hay que lavarse la mano con mucho más frecuencia, tanto cuando usted entra a un centro de salud como también en su casa. Hay que prevenirla a través de esos mecanismos porque es importante. En los lugares de familia también tienen que tomar su protección porque hay aumento significativo de los casos. Tenemos un periodo que está incidiendo en el área, en la atmósfera con
con mucha lluvia, que está modificando también El comportamiento. el comportamiento, porque eso incide también en las enfermedades respiratorias. De manera que hay que estar alerta, hay que ingerir mucho líquido, tenemos que ingerir mucho líquido. Al comer, al pasar la mano Juan Utelo al baño, todo tiene que mantener una disciplina de educación de lavarse la mano de manera frecuente para contribuir a disminuir las infecciones, porque hay muchas. No quiero terminar antes de que tú hay que terminemos, sin nosotros mandarle un pésame a la familia del doctor José José Rodríguez Soldevila, a quien conocí, una persona de los llamados viejos robles del PRD, de la salud, del PRD y de la salud. De los verdaderos médicos, de los que tienen una visión diferente del problema de la medicina. Una persona muy amable y cada uno de nosotros tiene que partir de este espacio. Así, Carlos, pero que le mando el pésame a la familia, probablemente entonces... Pero se fue. Lamentable, esa es la ley de vida. Exacto. Carlos, gracias, muchísimas gracias por tus orientaciones, por tu forma clara de decir las cosas en el sistema de salud, que eso es lo que necesitamos realmente en nuestro país. A nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por siempre acompañarnos a nosotros aquí en 2x3 en Salud. Si no lo pudo ver por el canal, recuerde que tenemos nuestro canal de YouTube, así que búsquenos ahí. Nos vemos la próxima semana. Dos por tres en salud.